Jóvenes señoritas, tengan todos muy buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, jóvenes señoritas. Hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante que corresponde a ser el tema de diseño y biomecánica de las prótesis parciales removibles. Muy bien. Este tema va a corresponder principalmente al tercer parcial. Muy bien, entonces los otros 5 temas que ya se han avanzado con anterioridad van a corresponder al segundo parcial. Bien, entonces, este va a ser el primer tema que llegaría a corresponder a ser parte del tercer parcial, como se indica. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos del tema de diseño de PPRs, ¿ya? Principalmente tenemos que indicar en primer lugar que el término diseño como te mencioné, el término de diseño va a provenir directamente de una palabra italiana que va a ser de signo, ¿ya? Esta palabra de signo se refiere principalmente a que va a ser un boceto, un bosquejo o un esquema, ¿ya? Que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Y al realizar este esquema, este va a estar relacionado con todas las estructuras anatómicas que nosotros debemos conservar a nivel de la cavidad bucal mediante la conformación de los distintos procedimientos que vamos a ir viendo cómo nosotros debemos diseñar. ¿Ya? Entonces, este término de diseño también se emplea para referir a la apariencia de ciertos productos o ciertas partes que va a tener una PPR, como ser los conectores mayores, los tipos de retenedores, ¿ya? Podemos observar los distintos tipos de conectores mayores que podemos observar en cintas, en placas parciales, con los distintos tipos de retenedores, inclusive el término de que puede haber tantos diseños, se me vean que colocan diseños de murciélagos, tal vez han visto en el internet que colocan inclusive diseños de dragones, de elefantes, de víboras, todo, ¿no? Todos esos diseños que nosotros realizamos van a ser bocetos directamente. Pero lo que nosotros vamos a buscar con un diseño van a ser llegar a formar líneas y formas funcionales que vayan a determinar un equilibrio biológico a nivel de la cavidad bucal. Es por eso que diseñar es determinar la forma y los detalles estructurales que va a tener una PPR de forma armoniosa con la cavidad bucal. Es decir, que el diseño en las prótesis parciales removibles va a corresponder un aspecto fundamental, ¿ya? Con lo que va a corresponder a los 3 planos de inserción que va a generar la prótesis parcial. Es decir, que nosotros vamos a empezar a estudiar y vamos a empezar a tener, cuando hablamos de diseño, vamos a hablar de 3 autores grandes que se han dedicado principalmente al estudio de lo que son la confección de la base y la estructura metálica de una PPR. Acá tenemos principalmente al doctor Luis Loza Fernández, perdón, David Loza Fernández, ¿ya?
de acuerdo a uno de mis compañeros, ¿no? Aquí está el doctor Loza Fernández, que eres uno de los pioneros, ¿ya? Que ha indicado de que el diseño de las PPRs es uno de los primeros artificios con los cuales nosotros nos jugamos la integridad de la cavidad bucal. También tenemos a otro autor, que tenemos al doctor Fernando Ángeles de Medina, que menciona él de que el diseño de una PPR va a estar estrechamente relacionadas de proteger la cavidad bucal en relación a las fuerzas nocivas que pueden ejercer sobre los dientes pilares, ¿ya? Y estas fuerzas pueden llegar a producir lesiones a nivel de los tejidos de soporte que van a soportar la PPR. Ya vean esto, lo que habla en el 2018, doctoría. Lo que anterior el doctor Loza hablaba en 2006. Y uno de los últimos, y al cual mi persona sigue, ya, es al doctor Alfredo Quinteros, Alfredo Quintero, que es un excelente profesional y un capo en lo que es libros de PPRs, que tiene dos libros bien relacionados directamente con lo que es PPRs, lo que este libro ha sido publicado el 2012 y este es lo último que ha sido publicado en 2019. Entonces, ya manejamos estos criterios que principalmente mi persona les voy transmitiendo poco a poco a ustedes de lo importante de lo que es el diseño. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de diseño, debemos tomar en cuenta que las PPRs, ya sean de base acrílica o base metálica principalmente, aquel diseño que nos va a dar mayor cantidad de problemas va a ser el diseño principal, que va a ser el del maxilar inferior, ya que va a tener movimientos tanto en sentido sagital, en sentido frontal, en sentido horizontal, van a tener movimientos la estructura metálica, es decir, que estos movimientos que les digo de forma sagital, de forma frontal, de forma horizontal, se van a repercutir principalmente y de acuerdo a la extensión del espacio edéntulo que vayamos a observar en las PPRs, van a aumentar estos movimientos. Esto debido a qué? A que nosotros no tenemos una base donde se vaya a alojar directamente la PPR de estructura metálica, sino que de estructura metálica siempre va a ir a ubicarse por detrás de las piezas dentarias. Cosa que no ocurre en el maxilar superior, porque toda la estructura metálica se va a ir a alojar directamente, sobre el paladar duro. Y estos movimientos en sentido sagital, en sentido frontal y en sentido horizontal van a ser disminuidos. Y estos movimientos, al ser disminuidos, van a producir poca lesión a nivel de la cavidad bucal. ¿Ya? Pero los inferiores pueden llegar a producirnos grandes lesiones a nivel de los tejidos bucales. ¿Ya? Conforme nosotros vayamos hablando del diseño principalmente, nosotros, antes de hablar del diseño, siempre, como mencionaba el doctor Loza, nosotros, antes de confeccionar cualquier PPR, nosotros siempre debemos tomar primeramente un modelo de diagnóstico, elaborar un plan de tratamiento, ¿ya?, adecuado para cada tipo de paciente, para cada tipo de deslimitación parcial que nosotros vayamos a tener. ¿Ya? Es a partir de acá, ¿ya?, que nosotros, el primer análisis que nosotros vamos a realizar cuando nosotros tengamos estos tipos de deslimitaciones, ¿verdad?, o estos tipos de deslimitaciones, ¿ya?,
ya sean una Kennedy, ya sea una Kennedy clase 3 con modificación 3, o sea, una Kennedy 1 con modificación 1, 2, 3, ¿ya? O sea, una Kennedy 3 con una modificación 1, va a depender mucho de nosotros, de cómo nosotros formemos nuestro plan de diagnóstico, ¿ya? Y esto, acá ya empieza a ingresar lo que menciona el doctor Quinteros, de determinar un adecuado análisis y un diseño biomecánico de la restauración parcial renal. Es decir, que a partir de los modelos de estudio que nosotros vayamos a tener en nuestros pacientes, nosotros no solamente es diseñar, dar la forma, sino nosotros debemos dar un diseño biomecánico, cosa de que este diseño que nosotros realicemos a nivel de la cavidad bucal esté relacionado principalmente de una filosofía que corresponde a ser la filosofía del ser, que va a estar principalmente relacionada con lo que va a ser soporte, estabilidad y retención. En donde todos los componentes de una PPR, perdón que todos los componentes de una PPR estén correctamente diseñados y que cada uno de estos diseños entre en una correcta aplicación de sus funciones. ¿Ya? Es por eso que nosotros, cuando observamos la cavidad bucal y cuando ustedes van a ir viendo a sus pacientes que han sido portadores de prótesis con anterioridad, en donde se ha observado que sus pacientes, al retirar sus PPRs, ¿ya? Sus pacientes van a notar van a notar estas líneas de demarcación, estas líneas marcadas. Van a notar esto, van a notar zonas eritematosas, en donde acá se va a ver que existe una gran lesión de los tejidos a causa del desconocimiento de cómo se tendría que ser un diseño adecuado para la confección de una PPR. Y noten, imagínense, estos diseños están lesionando a una arcada superior en donde no se ha tenido el cuidado de crear lechos quirúrgicos, de crear planos guías, de determinar los ecuadores dentarios. No han tenido ni el cuidado de ver qué tipos de retenedores extracoronarios van a utilizar los famosos ganchos. No lo han visto. Es por eso que producen estos tipos de lesiones. Y estos tipos de lesiones que van a haber inclusive hiperplasias, algún grado de hiperplasia, lesiones bien marcadas solamente por no crear la ubicación de los planos guías. Lastimosamente, estamos muy mal acostumbrados como odontólogos de que nosotros agarramos al paciente, ni lo analizamos bioclínicamente, no vemos ni la característica oclusal que tiene nuestro paciente, no vemos la característica oclusal que va a llegar a tener, perdón, no vemos la característica oclusal que va a presentar nuestro paciente, no vemos las extrusiones, no vemos la necesidad de la estética, no vemos la altura de la relación maxilomandibular para diseñar el PPR. Es por eso que a nosotros no valorar estas dimensiones, nosotros empezamos a tener una falla en nuestro plan de tratamiento. Y es por eso que nosotros siempre vamos a producir estos tipos de lesiones, en donde ya vamos a causar inclusive un grado de estomatitis subprotésica. Esta estomatitis subprotésica se puede extender a nivel de todo el paladar, sí se puede extender a nivel de todo el paladar. Entonces, ¿quiénes son los causantes? Somos nosotros, por no conocer una adecuada forma de plan de tratamiento para un paciente desdentado, sea cual sea la clasificación
de Kennedy que llega a tener. De igual manera, esto no solamente ocurre con lo que son la confección de peperes metálicas, sino también ocurre lo mismo al momento de confeccionar una pepere de base acrílica. Entonces, nosotros debemos tener bastante cuidado al devolver la biomecánica a nuestros pacientes para que no ocurra esto. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta este dicho que mencionaba Albert Einstein: la peor locura que he observado en el mundo es querer cambiar algo haciendo lo mismo. ¿Qué nos quiere decir? Que ya ustedes son la nueva generación de odontólogos que debe evitar este tipo de lesiones o este tipo de lesiones y no cometer los mismos errores que han cometido los odontólogos pasados, los odontólogos antiguos, en donde ellos solamente agarraban el teléfono, llamaban a los protecistas, venía el laboratorista, lo dejaban y dejaban a criterio propio, a criterio del laboratorista que diseñe la PPR. Eso nosotros ya debemos dejarlo, sino que ustedes deben ser aquellos que vayan a cambiar el mundo, pero ya no realizando lo mismo, sino deben cambiar, siendo ustedes los que deben empezar a planificar qué tipo de PPR quieren realizar y qué tipo de estructura metálica van a confeccionar sobre su paciente. Y es ahí donde ustedes van a dar alternativas ya a su paciente, alternativas de tratamiento fundamentadas, en donde inclusive ustedes van a hacer una confección de una PPR, en donde pueden determinar que va a ser una placa total, que se va a relacionar con la colocación de implantes y posteriormente tener restauraciones de mejor calidad y de mejor ajuste oclusal para su paciente. Entonces, solamente eso ya depende de ustedes. Y para determinar eso y para que ustedes empiecen a ver, nosotros debemos empezar a diseñar nuestras PPR de una manera adecuada, colocando perfectos apoyos oclusales, formando perfectos planos guía, formando directamente buenos apoyos oclusales igual, buenos conectores menores, un buen conector mayor, ya utilizar la distinta gama de retenedores. Pueden ser extracoronarias, intracoronarias, podemos utilizar retenedores supraecuatoriales, infraecuatoriales, que vamos a ir viendo en estas clases que vamos a pasar de diseño. ¿Ya? Entonces, lo primero, y como mencionaba el doctor Loza Fernández, lo primero que nosotros debemos realizar y determinar es un diagnóstico protésico que vamos a tener. Y este diagnóstico protésico, primeramente, nosotros debemos realizarlo a nivel de los modelos de estudio. Es decir, que nosotros debemos realizar un análisis de la oclusión, de la distancia intermaxilar que existe, la relación de la línea media, la relación con los antagonistas que va a tener, el grado de reabsorción ósea alveolar que va a tener nuestro paciente. ¿Ya? Eso debemos hacer. Y debemos ver esto, inclusive la vía de inserción que va a tener la prótesis. ¿Qué vía de inserción va a tener? Y todo eso nosotros lo vamos a poder realizar mediante el empleo de un aditamento que no todos utilizan, que es el paralelómetro. El paralelómetro o también denominado tensiómetro. ¿Ya? Existe una gran gama de modelos de tensiómetros, ya de distintos modelos, ¿ya? Que están destinados principalmente a mostrar el paralelismo que va a existir, un paralelismo relativo que existe a nivel de las piezas dentarias, y este paralelismo de las piezas dentarias lo va a relacionar con la mucosa. ¿Cuánto paralelismo tengo yo a nivel de las piezas dentarias y
la relación de la mucosa. Este paralelismo que va a existir entre las piezas dentarias y la mucosa nos va a ayudar a determinar qué tipo de soporte va a ser. Si va a ser dento soportado o va a ser dento muco soportado. Entonces, ya nosotros ya vamos a empezar a determinar qué tipo de relación tenemos. Y también nos va a permitir elegir la vía de inserción óptima que vamos a tener nosotros en la PPR. Es decir, cómo esta PPR, cómo va a ingresar. Va a ingresar de una manera angular en 90 grados, va a ingresar recta, va a ingresar de una forma antero-posterior. Primero va a ingresar la porción anterior, después la posterior, o la inserción postero-anterior. Es decir, nosotros teniendo este aparato que es el tangenciómetro o paralelómetro, nosotros vamos a determinar esto. Esto principalmente va a estar relacionada con la ubicación de lo que van a ser los planos guías de cada pieza dental. Y van a estar estrechamente relacionados con los ecuadores dentarios de cada pieza dental. Vamos a ir desglosando poco a poco. Cuando nosotros hablamos de los planos guía, perdón, acá me he pasado, cuando nosotros hablamos de los planos guía, que es esta parte, los planos guía, van a ser, estos planos guías los vamos a encontrar principalmente, los vamos a encontrar a nivel de las caras proximales de los dientes pilares, que lo que nos tiene que decir, siempre vamos a encontrar en estas caras proximales de todas las piezas pilares. Es decir, estas piezas pilares van a estar relacionados con los planos guías directamente. Estos planos guías nos van a ayudar o nos sirven para orientar la orientación o la trayectoria de inserción y remoción que va a tener la PPR. Es decir, lo que les decía, cómo va a ingresar la prótesis y si será en una angulación de 90 grados o ingresar la primera parte posterior, después ingresar la parte anterior o la anterior, luego la posterior. ¿Y cómo va a ser la remoción? Primero tendré que retirar el gancho posterior o el gancho anterior. Inclusive eso ya nos va a decir la selección de los planos guía. ¿Cómo va a ingresar y cómo va a salir la prótesis? ¿Ya? También vamos a decir que los planos guías, principalmente en algunas ocasiones, nosotros debemos preparar al diente. Es decir, nosotros debemos llegar a preparar, o es decir, llegar a tallar para formar superficies paralelas, ¿ya? A nivel de las caras proximales. Es decir, debemos llegar a tallar en ocasiones a los dientes. Esto, ¿para qué? Nosotros, al momento de tallar acá, vamos a formar lo que va a corresponder a ser la placa proximal, que llega a ser esto. Perdónenme, acá les voy a mostrar. Esta es la placa proximal. Esta placa proximal es de vital importancia para la inserción y remoción. Esta placa proximal nos va a ayudar de guía para lo que les he dicho, la entrada y salida de la PPR de la boca. Y ese ingreso que va a tener al momento de confeccionar la placa proximal nos va a evitar dañar a los dientes pilares. Estas placas proximales, estas plaquitas proximales que les estoy mostrando acá, van a tener dos funciones principales. Dos funciones.
La primera función va a actuar como un elemento retentivo, es decir, va a actuar como un elemento que nos va a dar retención por fricción. Ojo, pregunta de examen. Por fricción. Nos va a dar una retención por fricción. Ya que nosotros al preparar el diente y lo volvemos paralelos, vamos a generar un proceso de choque entre la base metálica y el diente en donde se van a retener ambos, ¿ya? Y ese tipo de retención va a generar un efecto de apuntalamiento, de generar como estuvimos colocando, un puntal acá que evite que el diente se desplace hacia la parte distal. Es como estuviéramos colocando, para que una pared en ocasiones no se caiga a un extremo, nosotros colocamos puntales, ¿verdad? Cuando ejercen fuerzas, entonces nosotros igualmente esta placa proximal va a ejercer un efecto de apuntalamiento. Y al ejercer este efecto de apuntalamiento va a evitar que el diente se mueva en relación a las fuerzas oclusales o masticatorias que vaya a tener el paciente. Y esta misma placa proximal va a generar un tipo de retención funcional y también va a proporcionar a la prótesis estabilidad. Entonces, primera función de la placa proximal es que va a actuar como un elemento retentivo por fricción. La segunda función que tiene esta es que va a actuar como un protector del margen gingival. Es decir, esta placa proximal va a proteger a toda la encía marginal, principalmente a la encía que los vamos a encontrar a nivel de la cara distal, ¿ya? Para evitar que esta encía entre en algún grado de hipertrofia, ¿ya? Que suele formarse por la mala ubicación de los ganchos. Es decir, si yo coloco un gancho muy pegado a la encía, ese gancho puede llegar a producir una hipertrofia, es decir, que esta parte de la encía vaya aumentando de tamaño. Pero la placa proximal evita eso, no hace que se llegue a formar esta placa, esta hipertrofia. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que las placas proximales tienen dos funciones. Uno, que actúa como elemento retentivo por fricción, y la otra, que va a ser protector del margen gingival. Esas son las dos funciones que va a tener. También, estas placas proximales van a tener ciertas funciones que van a ser retención, estabilización horizontal, disminución de socavados proximales, nos van a proporcionar estética y también nos van a dar reciprocidad. Nos van a dar reciprocidad. Cuando nosotros hablamos de esta pequeña porción de este definidor, vamos a decir que nos da retención a la prótesis por la forma de detención de traba mecánica por fricción. Y esto se va a dar en relación al paralelismo que vaya a tener el diente en relación a la placa proximal. Si no existe un paralelismo entre la placa proximal, esta placa proximal y el diente, esa retención por fricción se pierde y va a generar un espacio acá entre el diente y la placa proximal, generando una hipertrofia de la encía marginal. ¿Ya? Entonces es lo que debemos cuidar bastante nosotros. Ahora, es por eso que les decía que nosotros debemos preparar al diente para conformar la placa proximal. Es decir, nosotros debemos tallar con una fresa en este sentido y tallar esta pared proximal. Tallarla con una fresita
pero este tallado debe tener máximo un diámetro entre 2 a 3 milímetros. Nada, de 2 a 3 milímetros podemos. Entonces, este tallado puede tener una profundidad, es decir, una cosa es altura, de 2 a 3, y una profundidad que puede variar de entre 1.5 a 2 milímetros. Puede ser de 1.5 a 2. Ojo, no estoy diciendo que ustedes agarren la fresa, toda la pieza dentaria y lo vuelvan recto. No, sino debemos primeramente hacer un análisis con el tangenciómetro. Si nosotros no tenemos un tangenciómetro, agarramos un lápiz, esos lápices que utilizábamos en la escuela, lo tajamos, sacamos toda, quitamos toda la madera y dejamos solamente el carbón y con eso empezamos a delimitar la ubicación. ¿Ya? Esto, donde se encuentra. Eso podemos. Entonces vamos a ir bien. Entonces, eso, siempre debemos dar ese desgaste, porque esto nos va a proporcionar retención como fluye. Ahora, cuando hablamos de estabilización horizontal, se va a generar principalmente mediante la conformación de planos que nosotros vamos a dar entre lo que es la placa proximal y el tallado del diente. Entonces vamos a formar planos linguales, las cuales van a tener una extensión o se van a dirigir este plano directamente con la extensión de la PPR o la extensión de la placa proximal. Entonces, nosotros siempre debemos ver esta parte para que al momento de analizar un desdentado, observemos si existe una estabilidad primaria o no existe una estabilidad. ¿Ya? Entonces, eso debemos ver. Ahora, cuando hablamos de estética, si nosotros hablamos de estética, estos planos nos van a ayudar a que al momento de confeccionar mi PPR, si estoy en la presencia de un canino y no quiero que me salga acá un gancho que vaya a formarse acá, ¿sí? Grande y sea bien visible para todos, esta placa proximal puede llegar a jugar un papel muy importante en este tipo, porque no se va a notar nada. Entonces, estas PPRs que nos vamos a hacer van a ser casi invisibles. ¿Ya? Pero como les decía, todo depende del análisis que nosotros vayamos a hacer. Y la reciprocidad, que decían la reciprocidad, van a ser principalmente, se va a dar a nivel de la posición que van a tener los brazos, tanto retentivos como los brazos retentivos y brazos opositores, que se van a dar principalmente en la placa proximal o también a nivel de las ganchos de guardia. Entonces tenemos que tomar en cuenta. Ahora, para que nosotros logremos tener esta función o esta parte, nosotros debemos considerar una cosa muy importante que va a corresponder a ser el ecuador del diente. Ecuador dentario. Y el ecuador dental o el ecuador dentario, o también denominado la altura o la altura del contorno o línea del ecuador dentario, vamos a decir que es una línea que se marca a nivel del diente pilar en la parte de mayor circunferencia del diente. Lo que nos quiere decir que este ecuador dentario nosotros lo vamos a encontrar en la parte más circunferencial del diente, la cual va a dividir al diente en dos porciones, una zona retentiva y una zona estabilizadora. Repito, una zona retentiva y una zona estabilizadora. Todo
aquello que se encuentre por debajo del ecuador dentario, todo aquello que se encuentre por debajo del ecuador dentario va a ser la zona retentiva. Y todo lo que se encuentre del ecuador dentario hacia arriba va a ser la zona estabilizadora. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el análisis de estas dos zonas, vamos a observar de que no todos los ecuadores dentarios se van a notar así como estos bien bonitos, que van a venir desde la parte lingual o palatino hacia la vestibular. No vamos a ver, no lo vamos a ver así bien bonito, que nos va a dividir al diente en dos porciones igualitarias o en dos porciones parejas. No, sino vamos a encontrar distintos tipos de ecuadores dentarios en donde vamos a observar ecuadores dentarios continuos, ecuadores dentarios discontinuos, ecuadores dentarios regulares, ecuadores dentarios irregulares, ecuadores dentarios ascendentes, ecuadores descendentes, ecuadores anatómicos y ecuadores protésicos. Cuando nosotros hablamos de ecuadores continuos, cuando nosotros hablamos de ecuadores dentarios continuos, es aquel ecuador dental que está de esta manera, que te va a marcar, va a empezar desde la parte mesial y se va a dirigir hacia distal o de mesial hacia distal de una manera continua, marcada, que no va a tener ningún grado de interferencia. Ese es el ecuador continuo. El ecuador discontinuo es aquel en donde va a estar viniendo acá, 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 bien, bien, bien. Se va a llegar a perder y no se va a aparecer acá. Ahí. Entonces va a existir una discontinuidad del ecuador. ¿Ya? Una discontinuidad. Entonces, en estos casos, esta superficie, no hay una superficie amplia. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Dependiendo de la ubicación de esta discontinuidad, nos puede variar lo que es la zona retentiva y la zona estabilizadora. ¿Ya? Ahora, hablamos de ecuadores regulares e irregulares. De igual manera, los regulares son aquellos que tienen esta misma característica que va en una sola línea. Y los irregulares son aquellos que viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, se baja, se vuelve a subir, se vuelve a subir, vuelve a bajar. Así, como una montaña rusa. Entonces ese es el irregular. Ese es el irregular. Ahora, también hemos dicho que tenemos ecuadores dentarios ascendentes y ecuadores dentarios descendentes. Vamos a observar en algunos casos que cuando los ecuadores dentales, hagamos el análisis, van a ser de que van a empezar a nivel cervical y conforme vayamos avanzando más en la cara vestibular, van a ir ascendiendo así, ligeramente. Y nos van a dar dos zonas, una zona estabilizadora más amplia y una zona retentiva mínima. Una zona retentiva mínima. Entonces yo debo analizar esto. Esto para la confección de una peperi, la colocación de un gancho, ¿es óptimo para mí o no es óptimo para mí? Debo ver. Ahora, si es descendente, de igual manera, pero es a la inversa, en donde vamos a encontrar el ecuador acá en la parte superior, los cuales van a ir descendiendo, 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 descendiendo. Va a llegar acá. En donde nos va a dividir
dos zonas en donde podemos tener una zona retentiva más amplia y una zona estabilizadora más corta. Es decir, nosotros, con los ecuadores dentarios, debemos tener mucho cuidado porque son estas dos zonas que van a determinar si nuestros ganchos, malditos ganchos, nuestros estenoides extracoronarios, van a tener una sujeción o una presión a nivel de... Yo les hago una pregunta a ustedes. Si yo tengo una zona estabilizadora aquí alta, acá alta, acá, lo voy a borrar. Una zona estabilizadora que está bien alta, ¿ya? Una zona estabilizadora muy alta, ¿ya? Y una zona retentiva amplia. ¿Qué me va a aumentar? Va a aumentarme que la prótesis se quede en su lugar más fácilmente o que se va a mover fácilmente. Les pregunto. El doctor va a presentar movilidad. Va a presentar movilidad. ¿Alguna otra persona más? ¿Qué creen? ¿Eh? Doctor, Si la zona también podría retentiva ser es más expansiva, doctor. amplia y la zona estabilizadora es más corta, ¿cómo creen que va a ser la prótesis? Si la si la zona retentiva que es esta, decimos que es más amplia, la prótesis va a tender a ser más sujeta, más firme, ¿ya? Va a tener a ser de que la prótesis se va a estabilizar de mejor manera, no va a tener ningún movimiento, ¿ya? Si nosotros, en acá, si yo tengo una zona retentiva muy angosta, es ahí en donde los ganchitos en vano los vamos a colocar, no van a agarrar nada al diente, no se van a sujetar para nada. Entonces, este es el primer paso que nosotros debemos tomar en cuenta al hacer el análisis, de ver cuántas zonas retentiva y cuántas zonas estabilizadora tengo. ¿Ya? Ahora, si tengo una buena zona retentiva, retención, me está diciendo que esta prótesis va a ser retentiva, se va a sujetar buenamente, entonces yo puedo colocar cualquier tipo de retenedor supraecuatorial, ya sea uno de acción posterior invertido, uno de acción posterior, un retenedor de mitad a mitad, ¿ya? Puedo usar un retenedor Acker, puedo utilizar un retenedor múltiple, entonces voy a poder utilizar cualquier tipo de retenedores, si la zona retentiva es amplia. Pero si mi zona retentiva es mínima, yo no voy a poder utilizar ese tipo de retenedores. Entonces ya tendré que pensar en utilizar y ver la posibilidad de utilizar algún tipo de retenedores, ya no que sean supraecuatoriales, sino que sean infraecuatoriales, que pueden ser los retenedores en barra, ya que pueden ser en I, en T, en medio C, entonces puedo ir. Ahora, habremos dicho hace ratito, si bien este ecuador dentario divide en una zona retentiva y una zona estabilizadora, también va a dividir un ecuador supraecuatorial. De encima de esto va a ser supraecuatorial y debajo de esto va a ser infraecuatorial. Es por eso que tenemos nosotros distintos tipos de retenedores, y lo han visto el año pasado, retenedores supraecuatoriales y retenedores infraecuatoriales. ¿Verdad? Que lo han llevado el año pasado de esa manera, retenedores supraecuatoriales e infraecuatoriales. ¿Lo han llevado así o no lo han llevado? A ver, ¿quién me dice? Jóvenes.
¿Lo llevaron de esa manera? Porque los supraecuatoriales son también denominados detenedores circunferenciales. Y los detenedores infraecuatoriales son detenedores tipo barra. No han llevado así, ¿verdad? Jóvenes, señoritas, les pregunto. Sí, doctor. ¿Verdad? Lo han llevado así. Entonces ya tenemos eso. Desde esa parte, a partir de esto, siempre tomen en consideración el ecuador del diente que nosotros vamos a tener. Es por eso que de ahí, que ya una vez que tengamos ya, ya determinada la ubicación de los ecuadores dentales, ya tengamos el tipo, la conformación de la placa proximal y todo, nosotros debemos hacer una preparación a nivel de la boca. Es decir, y hemos analizado perfectamente, perdón que vuelva atrás, y hemos analizado perfectamente el diente, las vías de inserción, la conformación de las placas proximales, y hemos determinado el ecuador dentario, y hemos determinado qué tipo de retenedor voy a utilizar en este premolar, qué tipo de retenedor voy a utilizar en este molar, qué tipo de conector mayor, qué tipo de conector menor, ya he visto, ya lo he analizado perfectamente en el modelo, todo lo que ya he visto en el modelo, debo llevarlo a la boca. Y a nivel de la boca del paciente es donde yo debo hacer la preparación de lo que va a ser la placa proximal, la preparación del plano oclusal, alinear las piezas dentarias y inclusive puedo hacer remodelación de los dientes. Puedo modelar los dientes para dar una mejor ubicación del ecuador dental. Es decir, que para diseñar, primeramente se diseña en el modelo de estudio, nuestro primer modelo que nosotros tomemos. Después de tomar la impresión de nuestros modelos, ¿ya? No, perdón, y después de analizar, trabajamos en boca, si hacemos los planos oclusales, determinamos el alineamiento del plano oclusal y todo, lo alineamos perfectamente, recién tomamos la impresión funcional. Porque ya en la impresión funcional ya va a estar todos los tallados. Si hemos tallado en este sector, si hemos tallado en este sector un apoyo oclusal, ya en la impresión definitiva, este apoyo oclusal que hemos tallado ya va a salir. Lo voy a coser de mejor manera. Si he tallado un apoyo oclusal como está acá, yo lo he tallado, ya eso en impresión definitiva ya va a salir. Cosa de que cuando tenga mi estructura metálica, venga a adaptar perfectamente mi apoyo oclusal, la ubicación de mi placa proximal, ya hay mi plan, mis brazos detentivos, mi brazo, que ya diré en qué posición van a estar. Ya, entonces, en algunas ocasiones, cuando nosotros no vamos a poder tener esta mayor circunferencia del diente, hacemos un proceso de vestibularización del diente. ¿Qué quiere decirnos? Que en esta parte del diente, en la parte vestibular, van a notar que el ecuador dentario va a estar aquí a nivel cervical. Entonces yo no quiero, de mí no me sirve nada que este retenedor esté acá, me va a producir lesiones. Entonces yo hago una vestibularización, aumento recién en esta parte, toda esta parte. Eso antes de tomar la impresión de diente. Y de ahí recién posiciono correctamente el gancho. ¿Ya? Entonces lo debo hacer. Y para hacer la secuencia de diseño de una prótesis parcial removible, yo debo seguir un orden. No puedo irme a diseñar primeramente un conector mayor, luego un retraso retentivo, después la placa proximal, después la base, no. Debo tener un orden de cómo yo voy a diseñar mi PPE. Y esa se llama secuencia de diseño, ya, de una PPE. En donde siempre nosotros debemos empezar
con lo que es el diseño de apoyos oclusales, diseño de retenedores, diseño de conectores mayores, diseño de conectores menores y diseño de la base. Son 5 pasos que ustedes deben aprendérselo y de acuerdo a estos pasos, nosotros decían, vamos a diseñar una PPR perfectamente y de una manera, o sea, de una PPR correctamente. Entonces, yo voy a tener que decir diseño de apoyos oclusales. Cuando yo hablo de diseño de apoyos oclusales, debo determinar qué pieza o en qué pieza dentaria voy a tener o va a ser mi pieza pilar primaria, qué pieza dentaria va a ser mi pieza pilar secundaria, qué pieza va a ser, qué pieza dentaria va a formarme lo que va a ser mi pieza, mi pilar terciario, mi pilar cuaternario, dependiendo cuántos pilares tengo mi PPR. Y eso lo voy a lograr a partir de la ubicación de la línea del fulcro. Yo les pregunto, jóvenes, ¿qué es la línea del fulcro? Es una línea imaginaria, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? Que esto se va a determinar por los apoyos oclusales. Ya, es una línea imaginaria que se va a encontrar a nivel de los apoyos oclusales de las piezas pilares donde genera mayor rotación. ¿Ya? Entonces, estos van a ser los fulcros. Y vamos a decir que los fulcros pueden ser de 3 tipos. Podemos encontrar fulcros lineales, en donde solamente tenga 2 apoyos, fulcros lineales, que pueden ser de esta forma, pueden ser de esta forma, o pueden ser de este extremo a este otro extremo. Cualquiera puede ser lineal, que solamente tenga 2 apoyos. ¿Ya? Tengan 2 apoyos. Después tengo los fulcros triangulares. Los fulcros triangulares van a ser aquellos que van a tener en su posición, van a estar ubicadas en 3 puntos. Fulcro triangular. ¿Ya? Fulcro triangular. Que al hacer los trazos, me van a formar un triángulo. ¿Ya? Fulcro triangular. O puede ser fulcro cuadrangular, que me forme un cuadrado. Entonces, primeramente, voy a ver el diseño de los apoyos oclusales determinando el tipo de fulcro que yo tengo a nivel de mi desdentado parcial. A partir de la ubicación de los fulcros y de viendo cuántos fulcros voy a tener, voy a determinar si es un fulcro lineal, triangular o cuadrangular. Tengo que determinar después cuál de estos fulcros o cuál de estos puntos de apoyo que he ubicado a nivel de mi desdentado parcial. ¿Cuál de estos puntos? Permíteme. Ahí está, pues se me ha movido una diapositiva. Perdónenme, se me ha movido. Me falta una imagen, ¿ya? Voy a determinar cuál de estos puntos de apoyo o cuál de estos fulcros va a corresponder a ser mi fulcro primario. Para determinar cuál es el fulcro primario o cuál va a ser mi primer punto de apoyo en donde las fuerzas masticatorias o al momento de la oclusión va a tener mayor soporte, ese fulcro primario, yo debo tomar en cuenta los valores periodontales que tienen las distintas piezas dentarias. Si ustedes se recuerdan de lo que era en prótesis fija, cuando les hablábamos de la ley de antes, se deben acordar de que cada pieza dentaria tenía un valor determinado, ¿verdad? Se ubican, ¿verdad?
donde los caninos tenían un valor de 430, sí, no, los molares en 430, los molares 273, 276, no me recuerdo, de verdad. Pero de a partir de ahí, jóvenes, y viendo la configuración y las piezas radiculares, la conformación radicular, yo tengo que determinar cuál de esas piezas va a ser mi fulcro primario. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ya? En este caso, ¿cuál creen ustedes, cuál creen ustedes que va a corresponder a ser mi fulcro primario? ¿Cuál es, cuál de estas piezas dentarias es la más potente? A ver. En el chat, dice, los molares. Entonces, Los can- estos molares, al tener tres raíces, dos vestibulares y una palatina, tienen una mayor proporción radicular más amplia. Entonces tienen una configuración radicular más potente. Entonces, cualquiera de estos dos molares puede ser mi primer punto de apoyo. Entonces voy a decir que este va a ser mi punto de apoyo. Este segundo molar. Pero en el supuesto caso, yo tuviese este primer molar, ¿cuál tiene la raíz más potente? ¿El primero o el segundo? Les pregunto, jóvenes, ¿cuál sería más potente? ¿El primero o el segundo? Jóvenes, en el chat. El primer molar. El primer Pero el molar va a primer ser. molar, ya que tiene 3 raíces, o cuenta con 3 raíces. De igual manera cuenta con tres raíces, pero si se recuerdan, en los valores periodontales, a nivel de los molares, el primer molar tenía un valor más elevado que el segundo, ¿verdad? Entonces, ese valor me hace que este primer molar sea mi primer punto de apoyo. Eso es referencia, ¿ya? Entonces, de esa manera tengo que buscar. Entonces, este va a ser, en este caso, solamente voy a decir que cualquiera de estos molares va a ser mi primer punto de apoyo, ¿ya? Después voy a trazar una línea oblicua. Como tenemos una M arcada, ya he determinado en este lado cuál es mi raíz más potente y cuál va a ser mi punto de apoyo primario. Debo pasar al lado contralateral, al lado de mi otro arco. Y entre estas dos piezas dentarias debo buscar cuál va a ser mi segundo punto de apoyo. Si ustedes me dicen que es el segundo molar, estaría de acuerdo, jóvenes. Pero nosotros siempre debo trazar una línea oblicua. Entonces, si yo trazo una línea oblicua, mi segundo pilar va a tener que ser este canino. Posteriormente, abajo a la parte media, debo trazar una línea y he encontrado mi segundo punto de apoyo. Debo volver a pasar al lado contrario para determinar cuál es mi tercer punto de apoyo, que va a corresponder a ser este canino. Porque voy a trazar otra línea oblicua acá y va a ser este punto de apoyo. Voy a tener un tercer punto de apoyo. Y por inercia, este va a ser mi tercer o cuarto punto de apoyo. Entonces, acá tengo un fulcro cuadrangular. Es de esta manera que yo voy viendo qué piezas son mis pilares primarios, mis pilares secundarios, qué piezas voy a ir determinando la ubicación de acuerdo al valor periodontal que va a tener cada pieza dentaria. ¿Ya? Eso es solamente para determinar los puntos de apoyo. Acá diré, siempre en los molares van a ser apoyos oclusales y en las piezas anteriores van a ser apoyos singulares. Siempre. No confundan. Cuidado que me digan, en un canino estoy colocando un apoyo oclusal. No, es un apoyo singular. ¿Ya? Entonces, de esa manera ubico.
Vamos a, ya es hora, jóvenes. Si se han dado cuenta, necesito que ustedes repasen los distintos componentes de la PPR, vayan repasando lo que son apoyos oclusales, apoyos singulares, tipos, ¿ya? Vayan viendo los retenedores, que vamos a ver la próxima semana, entre lo que son indicaciones, contraindicaciones, en qué casos de Kennedy se utilizan los distintos retenedores, porque a partir de acá nosotros vamos a ir viendo qué tipo de retenedores yo voy a poder utilizar en las distintas TPRs que vaya a tener. Muy bien. Entonces, jóvenes, les pido por favor que vayan repasando esa parte para hacer la próxima clase un poco más amena y no yo solamente esté hablando, porque esto ya lo han llevado, solamente es recordar y vamos a aumentar. Yo les voy a dar algunas características clínicas más que deben ir siguiendo. ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Entonces les estoy dejando para la próxima clase. Nos estaremos encontrando la próxima clase, jóvenes. Próximo martes.